Entonces, volviendo a las características, a todas estas cuestiones en relación al autismo y a las características del autismo, uno puede pensar en el tema de la desconexión, como habíamos dicho. La otra cosa es que lo que, por lo menos yo he encontrado, y muchos otros autores evidentemente también, es que cuando se habla con los padres de estos niños, suelen hablar del niño e inclusive de los momentos en que el niño nació, digamos, como un animalito al estilo de parecía un ratón, o era como un ratoncito, o como un objeto. Hay una cuestión como de ser tipo planta, digamos, de objeto, digamos, bueno, que no es objeto, pero digamos, de un ser vivo, pero sin tener autonomía. Hay algo de esto en donde se borra lo humano. Y muchas veces hablan de dificultades durante la lactancia. Esto sí es algo que suele ocurrir, que aparece de esta manera. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, yo decía, los niños autistas no es que se angustien en el sentido de la angustia como neurótica. Los niños autistas entran en estado de terror o de pánico. Por eso esa sensación, si se acuerdan de Psicología de las Masas, de Freud, que habla del pánico como esas situaciones en donde en un ejército matan al jefe, al general del ejército, y entonces todo se desbanda. Bueno, esa sensación interna de quiebre absoluto y caos total, estos niños tienen terrores. Lo que está en juego con estos niños no es la pérdida de algo, es la pérdida del ser, porque además no han podido terminar de constituirse siendo. Entonces lo que se juega acá es en términos de ser alguien, de ser un sujeto, de ser una persona, de ser alguien. Permanentemente. Y la sensación y los terrores tienen que ver con desaparecer totalmente. Otra de las cuestiones es la de caer por un agujero negro y sin fin. Y otra cuestión curiosa es la de licuarse, la licuefacción, transformarse en líquido. O sea, esta cuestión, en tanto no terminan de armarse como totalidad. Y también a explotar, como decíamos, digamos, esto de saltar cada uno para cualquier lado. La otra cosa es que planteábamos que viven en un mundo fundamentalmente de sensaciones. Las sensaciones, pues la percepción siempre es algo más organizado, pero las sensaciones son como muy puntuales. En ese mundo de sensaciones, el tacto puede tener una importancia fundamental, el poder tocar. A veces también vieron esos chicos que todos los bebés se llevan todo a la boca, pero hay chicos mucho más grandes que se siguen, es como si reconociesen con la boca los objetos. Cosas que tenemos que tener en cuenta, porque además, a veces, una de las cosas que pasa es que ellos necesitan tocar, pero se pueden aterrar si uno los toca. Porque el tocar puede tener una significación que va más allá de tocar al otro, casi mágica, digamos, en donde
son chiquitos con los cuales es muy importante, antes hablábamos de los ritmos, como seguirles los ritmos y las posibilidades de acercamiento y distancia. O sea, uno tiene que conectarse con ellos, pero sin invadir ningún espacio. O sea, esto es muy importante, porque cualquier cosa los puede aterrar. Entonces, digamos, una cosa es conectarse. Es más, inclusive yo iba a decir conectarse a través de la mirada, pero muchas veces no se puede hacer una cosa de conexión directa, porque pueden sentir que uno se les mete adentro con la mirada, y por eso desvían la mirada, sino por ahí mirando lo que ellos miran. Cosa de que las miradas converjan, pero en un tercer objeto, ¿se entiende? Si ellos están mirando para un lado, mirar para ese lado. Por eso digo, a veces hacer lo que ellos hacen puede servir un montón. Pero además, como manera, como modo de acercamiento a ellos, como modo de contacto, como modo de conexión. Esto de ir tocando las superficies que tienen estos niños, pero insisto, una cosa es que ellos toquen, otra cosa sería que uno se acerque demasiado a ellos, y hay que acercarse en la actitud. O sea, hay que acercarse en esto de mostrarse disponible, de hablarles y de estar como disponible al intercambio e ir armando una cuestiones de intercambio, pero no en la cosa más como, digamos, no son niños con los cuales uno pueda decir, ay, sí, qué sé yo, lo abrazo, ninguna de esas cosas, porque, bueno, más allá de que uno haga o no haga eso con los pacientes, pero, digamos, digo, cualquier irrupción puede ser vivida como una violencia extrema. También decíamos antes que quedan como pegados a este girar de las cosas. Ellos tienen sensación de torbellino. Entonces también este girar de las cosas es como un punto identificatorio. Es como si ahí se pusiese en juego, se dramatizase de alguna manera una sensación interna. De esta cuestión, digamos, permanente de un girar. E insisto, la cuestión no, por lo menos, digamos, lo que yo vengo haciendo en la clínica es no prohibirles esto, sino ir armando a partir de eso otra cosa, armando otras posibilidades. Los signos perceptivos son anteriores a la representación cosa en psicoanálisis, o sea, los signos perceptivos tienen que ver con las sensaciones. Y lo que es claro que aparece es esto que decíamos como de desinterés por el mundo. Es como si no pudieran investir el mundo los chiquitos autistas. Y que esto es un punto fundamental. Para que uno invista el mundo, tiene que poder identificarse con otro que viene invistiendo el mundo. Fíjense el ejemplo que yo daba recién de esta mamá que llega a la casa agotada, que no tiene ganas de conectarse con nada, se tira y prende la televisión, pero como para desconectarse del mundo, y no puede investir a otros. Esto, digamos, lo que marca es la dificultad, no solo de esta mamá para conectarse con este nene, sino para mostrarle un mundo que sea digno de ser investido.
O sea, ella lo que quiere es desinvestir todo también, digamos. Ella se pone ahí en... Y esto me parece que también es interesante porque, digamos, marca como la posibilidad de ir como libidinizando el mundo, dirigiendo la mirada al mundo, haciendo preguntas en relación al mundo, queda obturada. Yo les digo, de cualquier manera hay muchas veces que hay cosas que se leen mal. Hay cosas, por ejemplo, que se leen como estereotipias de cosas que no son estereotipias. O niños que... Yo vi un chiquito que, porque preguntaba por todo, y esto, y esto, y esto, y yo dije, está curioso con el mundo, porque quiere que se lo nombren al mundo, entonces está esperando que los demás le pongan palabras a todo, y hay que contestarle a eso. Los padres me dijeron, pero nos habían dicho que eso era una pura pregunta estereotipada, etc. O sea, lo que yo creo que no se puede hacer es descartar o desestimar nada de la producción del niño. En realidad son niños en los cuales, si quieren, como mecanismo defensivo, lo que predomina es la desestimación. O sea, han frenado, han expulsado de sí todo lo que viene de afuera. Si nosotros hacemos lo mismo con lo que ellos producen, les estamos actuando en espejo y los dejamos a ellos totalmente solos y como encerrados en esa situación en la cual quedan en este rechazo del mundo, pero un mundo que a la vez rechaza lo que ellos producen. Entonces, tomemos lo que ellos traen y vamos viendo qué es lo que pueden hacer. Bueno, obviamente no pueden simbolizar la ausencia, pero eso pasa en muchos casos. Muchas veces uno se pone contento con un niñito, qué sé yo, a mí me ha pasado, de un niño que lo dejaban en un lugar y entraba por ahí un minuto en desesperación, pero después ya estaba y se quedaba ahí tieso, mudo y sin nada. Cuando empezó en la escuela, en el jardín, era pequeñito, a señalar la puerta, gritar mamá y empezar a llorar, yo me puse requete contenta, porque eso quiere decir que tenía la representación de la mamá, aunque la mamá no estuviera. ¿Se entiende? Si no, lo que pasa con estos niños es que la mamá se va y ya está, no está más. Entonces, no hay ni espacio para la protesta. ¿Cómo protestar? ¿Sí? No, digamos, ya no hay a quien, digamos, no sostienen la representación del otro en ausencia. Lo que plantea, o una de las cosas que plantea Franz Tastin, es que en realidad los niños autistas han armado una coraza pero con sus propias sensaciones, se repliegan a sus propias sensaciones y la separación de la madre ha sido vivida como un ser arrojado, o sea, sin ser, no ha podido ser simbolizada. Ella lo que habla es como de que es como si se le hubiese a un niño, ella habla inclusive como, pero esto es metafórico, digamos, como si se le hubiese sacado tan rápido el pecho. Insisto, no tiene nada que ver con cuánto tiempo se le dio el pecho ni nada por el estilo, digamos, es más una cuestión metafórica y de cómo eso fue vivenciado, y más allá del pecho, como si el niño hubiese tenido que registrar que eran dos antes de poder hacerlo, y que entonces,
junto con el pecho se le arrancó la boca. Ella lo plantea así, o sea, su posibilidad de conexión con los otros. Es una hipótesis posible desde lo que ella fue viendo trabajando con muchos niños autistas y lo que fue construyendo, como que hubo un punto de un despegue o de una separación que lo dejó en una situación de desgarro interno, como si no se hubiese podido separar de otro, sino que se hubiese quebrado él en su vía de vínculo con el otro, que fundamentalmente, en principio, es la boca. Insisto, no tiene que ver ni con destete temprano ni con nada de eso. Y que a partir de allí lo que le ha quedado son las sensaciones, las propias sensaciones como coraza. Esto es interesante porque es cierto que esto marca una diferencia con los niños psicóticos, que la vamos a ver después o mañana, pero que esto de que estos niños se abroquelan en las sensaciones y se encierran con eso y arman una coraza con el respecto al resto del mundo. Los niños psicóticos se arman mucho más en relación al cuerpo materno, digamos, es otro momento y otra la cuestión. Pero estos niños, digamos, funcionan de esta manera muy, muy encerrados en sí mismos. Ahora, vuelvo. Que un niño no mire a los ojos puede estar denunciando una patología grave. Puede también hablar de otra cosa. De por sí no da autismo, de por sí no implica gravedad. Puede haber una inhibición o temor a los extraños, como esto que yo les decía, el chiquito este de 1 año y pico, que con los padres sí se conecta. No mira a los demás. Y la otra cosa que es importante es que cuando un niño no juega, no hace juego simbólico, puede que esté obturada la capacidad para simbolizar, y ahí nos tenemos que ir preguntando qué pasa y cómo ayudarlo. También puede ser que nunca se haya construido algo de esto, porque así como el lenguaje se construye en un vínculo con otro, el juego también. Si ustedes leen a Philippe Gouton, que habla de todos los momentos del lenguaje, algo que aparece muy claro es que el juego, en principio, él habla de un prejuego. Dice, antes de que el niño juegue, es jugado por otro. Y yo creo que esto es así. Mucho antes de que un niño juegue, a ver, la escena de la combi, la que le armó el juego al nene de esto de con las manos fui yo. El nene requete despierto, lo tomó al vuelo y empezó a hacerlo él. Digamos, entonces me daba el muñequito, agarraba el muñequito, subía, bajaba él. O sea, pero el juego lo introduje yo. Con un bebé es uno el que le juega al bebé. Hasta el juego de la sabanita se lo hace primero uno. Digamos, lo de taparse y destaparse. No es un invento del niño. Entonces, para que un niño juegue, alguien tuvo que haber jugado con él. Alguien tuvo que haber propuesto esto de, digamos, en principio, esto de el primer punto del juego, que es estar no estar, digamos, los juegos de escondidas, y después un juego del como sí, un juego de, bueno, en donde puede aparecer una otra cosa. También puede haber niños que tarden mucho más en armar juegos simbólicos y también
hay niños en los cuales el juego está inhibido. Por eso yo insisto en que ninguna de estas cosas por sí solas nos da el diagnóstico. Hay que pensar el conjunto de las cuestiones. Y además hay algo a lo que vamos a volver, pero hay algo de la contratransferencia que para mí es clave, como para ir pensando la cuestión, que es el tema de que la sensación que uno puede tener es que allí no hay nadie y que uno tiene que luchar con uno mismo frente a esa sensación. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí con los chicos que eran autistas o que, digamos, tenían muchos funcionamientos que se estaban estructurando de esa manera en todo caso, lo que me pasó, que no me ha pasado con ningún otro paciente, y menos chiquito, fue la sensación de estar sola y de tener que luchar conmigo porque la cabeza se me iba a cualquier otro lado. O sea, ¿vieron cuando, no es lo habitual que uno esté con un paciente y se ponga a planear la cena de esa noche? Cosas así, les digo, o pensar en el paciente que viene después. La sensación, digamos, con niños que estaban ahí quietos, mudos, sin hacer nada, una sensación de eso, de estar sola y de que allí no había nadie, muy distinta a otros niños que venían con ese mismo diagnóstico y que muestran su presencia todo el tiempo, digamos, que de alguna manera se hacen sentir, que de alguna manera muestran que están ahí y con los cuales ni por casualidad se me ocurriría ponerme a pensar en otra cosa porque no me van a dejar ni 2 segundos, digamos. Yo digo siempre que la contrapartida son los niños que están haciendo una estructuración psicótica, porque con esos, digamos, uno mejor que no se descuide ni medio segundo. Araceli lo debe saber muy bien, digamos, porque le tiraron abajo el consultorio y están saltando arriba de la cabeza de uno, digamos, prendieron fuego todo, son impredictibles. Los niños, digamos, que se están estructurando al modo autista, o que vienen estructurándose al modo autista, son totalmente predictibles porque son los que no hablan, no se mueven, no, digamos, cuando empiezan a salir de esta situación pasan a ser impredictibles. O sea, pasan a humanizarse, si quieren. Dejan de ser un objeto. Los otros de entrada, por más dificultades que tengan, digamos, hacen que uno esté así, con todos los sentidos puestos todo el tiempo. Pues bueno, pero por otro lado, el lío es que uno sea ganado por el desánimo. Son pacientes difíciles. O sea, yo insisto en que puede haber muchos logros importantísimos en todos estos chiquitos, pero ni son fáciles ni rápidos. Y Héctor Yankelevich fue el que escribió en un momento que con estos chicos era fundamental que el analista pusiese en juego su propio deseo de que el paciente viva. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que eso es fundamental. O sea, yo a veces pienso, y lo hablamos el otro día con un grupo, es casi imposible trabajar con estos niños si de alguna manera, o con algunos de estos pacientes, si uno no se engancha efectivamente con ellos, aun cuando esto parezca poco analítico, pero digamos, yo creo que hay que poner en juego algo de esto de este paciente me importa, yo quiero que salga adelante, digamos, hay algo en donde hay un plus de libido que tiene que poner el analista por la tendencia mortífera que aparece si no.
por esta cuestión tan de muerte, de vacío del otro. Y muchas veces que también hay algo de esto que circula en la familia, como una cuestión muy mortífera, o lo que contaba esta mujer, que llega a la casa y se tira en la cama, y digamos, toda esta cuestión así tan pesada y tan difícil. Me parece que es el analista el que tiene que poner como en juego la propia vitalidad. Y luchar en sí mismo contra todo lo que es la tendencia al desánimo. O sea, uno tiene que pelearse con uno mismo todo el tiempo cuando uno siente, no, ya no, y esto no va, y no cambia, y esto y lo otro, y tiene que empezar a pelearse ahí con uno y frenar esa tendencia en uno, ¿se entiende? Que no es fácil, digamos, pero creo que eso es importante, porque si no, el chico queda atrapado en este circuito que de alguna manera es algo que a él le pasa, que él lo trae, pero tenemos que quebrar eso. Y además es cierto que cuando el otro se desconecta, uno tiende a desconectarse. Por eso toda la discusión de ¿es una madre desconectada o un niño que no posibilita la conexión? En realidad no sabemos. Se dio una conjunción de ambas cosas, qué sé yo, digamos, y ninguno es culpable de eso. Digamos, se dio así. El tema es que no se repita eso con uno. El tema es que no se repita eso con uno y uno posibilitarle la conexión, justamente. O sea, uno ser el que posibilita al otro que sí se conecte, aunque él tienda a la desconexión. Bueno, hay un autor que escribe bastante sobre este tema, que es Denis Ribas, que él dice que el autismo es una especie de automutilación psíquica. Y entonces dice que en realidad no come libidinalmente a la madre, ni al analista, o sea, no se liga libidinalmente, sino que corroe al otro. En realidad lo que hace es, de nuevo, no es que al niño le pasa esto porque nació así, sino que, bueno, le pasa esto porque se fue constituyendo así, no sabemos, digamos. Pero es cierto que puede quitar las sensaciones, que puede como corroer en el sentido de quitarle fuerzas al otro. Para eso uno tiene supervisión, el propio análisis, las lecturas y la vida misma, para sostenerse uno y cada vez que llega uno de estos pacientes decir, bueno, yo me juego a sacar esto adelante, digamos. Después se verá cuántos, digamos, no es, insisto, no es que todo sea mágico ni que siempre salga todo 10 puntos, pero con que se haya avanzado un poco, vale la pena el esfuerzo. Requieren más esfuerzo, pero en ese sentido, más esfuerzo anímico desde uno que otros pacientes. Y también hay algo que dice Bion que es importantísimo, que es que él dice, el analista debe ser capaz de construir una historia, pero no solo eso. Debe construir un idioma que él pueda hablar y el paciente entender. Esto me parece que es fundamental. O sea, uno tiene que poder conectarse con el niño al modo en que pueda. Entonces, yo les decía, si hay que empezar haciendo esto, bueno, empecemos haciendo esto. Digamos, si hay que acercarse mirando para donde él mira, nos acercaremos mirando para donde él mira. Si hace girar las ruedas de los coches, bueno, nos acercaremos y por ahí haremos lo mismo que él y después haremos alguna otra cosa con el auto, digamos. O sea, iremos partiendo de donde él está, nos intentaremos ir conectando y armando algo en común. Lo más importante acá es lograr primero algún tipo de conexión con el otro. Y eso no es para nada imposible. Estos niños sí se conectan, si el otro está muy disponible a conectarse. Insisto, hay que poner mucho.
digamos, desde uno. Ojo, hay niños con los cuales esto es facilísimo porque además son todos esos que vienen como TEA, que no tienen nada de autistas y entonces apenas uno les da un lugar hacen así. Yo digo, hay niños que salen del supuesto autismo en 3 meses, con lo cual es claro que no eran autistas porque yo no soy maga. Entonces, digamos, ahí el diagnóstico ya está dado por esta cosa de sí, rápidamente. Inclusive ese niñito que yo les contaba del hermano, que yo sigue teniendo un montón de dificultades, hace 2 años que está en tratamiento, etcétera, etcétera, pero pasó de ser un niño apagado, triste. En realidad a mí lo que más me preocupó de ese niño, más que el encierro, era la tristeza. Por eso yo también dije de entrada, este niño no es autista, tenía una tristeza infinita. Ahora, 3, 4 meses y un niño que se alejaba cuando veía a la mamá, al papá y a quien fuera. La madre viene un día a la consulta y me dice, llegué del trabajo y vino corriendo y me abrazó. Empezó a ver, está bien, toda la familia veía partidos de fútbol juntos, qué sé yo, entonces porque coincidió con alguno de los mundiales, no sé qué, digamos esto. Entonces dice, y el nene ve con todos el partido y grita los goles con todos. Bueno, igual, digamos, habla muy poco, con 5 años habla pero poco, tiene un montón de dificultades. Sí, bueno, con él pasaron algunas cosas interesantes como que, y yo insisto, ese niño no es autista, pues si no, no hubiese hecho cambios así tan rápido. Y lo que pasó fue que está contentísimo todo el tiempo, de esto hace rato. O sea, uno lo ve y es un niño feliz con una serie de dificultades, pero lo que sí logró fue a su manera, pero jugar con otros niños. O sea, por ahí imita a los otros niños y los otros niños lo han recibido en el jardín de infantes, digamos, lo tratan increíblemente bien y lo quieren muchísimo. Yo digo que han sido terapeutas ideales, porque inclusive al comienzo del tratamiento de este niño, en la escuela dijeron, ¿acá hay maestras integradoras? ¿O acompañantes o algo así? Bueno, entonces, él va a una escuela del Estado, una escuela estatal, y allí hay equipos, que son equipos de orientación, que no van todos los días a la escuela. Van como para asesorar a la maestra, más para ayudar a la docente, a la maestra, más que para estar con el niño. Están un poco con el niño. Entonces, bueno, se gestionó, la maestra pidió que hubiera alguien así, se gestionó esto, pero esto tardó un montón en que pudieran empezar. Y el niño, mientras tanto, iba al jardín. Y hubo 2 niñas que lo tomaron como juguete. ¿Vieron las niñas pequeñitas que son súper despiertas, muchas? Y sala de 3, estas 2 eran así de rápidas, y este niño, que medio se dejaba. Entonces lo tomaban de la mano, lo llevaban, lo sentaban en la ruedita, le ponían lápiz y papel cuando había que dibujar. Hacían ellas, y cuando los padres me los contaron, yo les dije, tienen la mejor maestra integradora que podrían haber conseguido, porque en realidad es mucho mejor esto que un adulto que esté haciendo las cosas con el niño. Y además fue gracioso porque la verdad es que fue muy bueno porque uno de los días la mamá va a buscarlo al niño al jardín y está la mamá de una de estas niñas. Y la mamá la otra mamá se le acerca y le dice, yo quiero hablar con vos. Y la madre me di cuenta, me dice, yo temblé. Dice, pensé, claro, me iba a hablar de que mi hijo tenía problemas. Y dice que la otra mamá le dijo, mirá, yo te tengo que pedir disculpas, mi hija es muy invasiva y yo veo que lo lleva y lo trae a tu hijo.
Claro, la mamá de mi paciente, que yo le había dicho que eso era bárbaro para el niño, le dijo, no, no te preocupes que la psicóloga dijo que eso le hace bien. Entonces, ya está. Bueno, pero además estaba fascinada porque la mamá le iba a pedir perdón en lugar de criticarle a su hijo. Estaba diciendo, mi hija tiene como, es esto de que es muy mandona y bueno, como... Pero después de un tiempo, esto fue el primer año, pero en sala de 4 la cosa cambió. Se hizo muy amigo de una nena que no tiene esas características, sino que es una chiquita que jugaba con él. Y en realidad a él es muy difícil, ahora está hablando algo, pero es muy difícil entenderle. Y todos dicen, la maestra y todos, porque además la nena va a la casa de él a jugar, él va a la casa de la nena, todo esto es como el vínculo que armó, y todos dicen que esta nena lo entiende. Bueno, pero también me pareció requete importante, porque cuando está con el grupo hace lo que hace el grupo imitándolos, no es que participa activamente, pero digamos los imita y va más o menos adecuándose. Pero con esta nena juegan. Y aparentemente la nena tiene miedo a algunas cosas y cuando él las hace, ella lo sigue a él, digamos. O sea, hacen más cosas, pero es una nena que habla perfecto y puede hacer juego simbólico y todo lo demás. Pero, digamos, entonces ahí estableció un vínculo que es efectivamente, ¿se entiende? Digamos, no es un como si de vínculo. Esto es un vínculo que pudo armar él, muy facilitado por esta chiquita, en donde a veces yo digo, más allá de que ahora haya maestra, digamos, esta persona que va a veces y que es un encanto, pero a veces los otros chicos también son muy importantes. Por eso lo peor que uno puede hacer es aislar a un chico. Por eso yo pienso que cuando se plantean, por lo menos allá, los 1000 tratamientos y todos en la casa del chico y entonces el chico queda totalmente aislado y hay chicos hasta que ni siquiera van a la escuela, me parece que es monstruoso porque en realidad lo dejan al chico en un aislamiento que ya son chicos que se aíslan. O sea que el tema es que sí pueda ir estableciendo conexiones. Yo muchas veces a este tipo de padres les digo que el chico vaya al jardín, que esté con otros chicos, etcétera, o en el espacio que se pueda que esté con otros chicos, ya eso es una terapia, digamos, ya eso lo ayuda si hay un medio en donde el chico puede ser cobijado. Porque a veces los otros chicos pueden entenderle mucho más la lógica que uno, pueden seguirlo mucho más que uno. Los padres de este nene me contaban que él llega al jardín, dice, nosotros llegamos con él y todos dicen, ¡hola! Y le gritan el nombre. El nene dice un hola despacito, digamos, se acomoda, pero los demás lo acogen. Claro, tiene la característica de ser un nene nada violento. Entonces aparece como mucho más querible que otro que, digamos, que empieza los bollos. Qué sé yo, tengo otro paciente que de autista ni un pelo, pero lo echan de todas las escuelas, por más que tiene 4 años, ya lo echaron de 2 escuelas porque le pega a todos. Entra a las escuelas diciendo, acá estoy yo, y habla fantástico, juega fantástico, aprende con una facilidad extraordinaria, pero tiene muchísimos líos por eso. Pero estos chicos en general, como justamente el tema es que están más bien, tienden a aislarse, si los otros tienen un poquito de cuestión empática, los acogen muy bien, digamos, de alguna manera les dan un lugar. Vamos a hacer una cosa, porque hay mucha gente que se está yendo. Yo puedo seguir, y voy a seguir, pero quisiera ver si hay alguna pregunta que quieran ir haciendo. ¿Sí, no? Sí. Bueno, este es un desarrollo
de Pierre Aulagnier, que es Pierre Aulagnier, se escribe, que tiene un libro, tiene muchos libros, pero uno hermosísimo es La violencia de la interpretación. Lo que plantea Pierre, que hace todo un desarrollo muy interesante en relación a los primeros tiempos de la constitución psíquica, no es analista de niños, pero ha trabajado mucho con pacientes psicóticos y plantea una serie de desarrollos teóricos muy importantes. Lo que ella plantea es que todo niño necesita que haya un otro que signifique lo que él hace, sus gestos, sus llantos, sus llamados. Y eso sería, en tanto el otro lo va a significar de acuerdo a sí mismo. Va a decir, tiene frío, tiene hambre, quiere que lo alcemos en brazos, quiere comer o lo que sea, de acuerdo a sí, pero se va a tratar de conectar con el otro. Esto ella plantea que es como una violencia indispensable, porque insisto, uno no puede esperar a que un niño diga tenga frío para taparlo o para abrigarlo, ni va a esperar a que diga tengo hambre para darle de comer, porque si no el niño ya se murió en el camino. Entonces, lo que ella dice es que hay una otra violencia, que esto probablemente lo retomemos mañana hablando un poco de las psicosis infantiles como diferentes, porque, y ella lo plantea en relación a los pacientes psicóticos. Voy a dar un ejemplo. Yo atendí muchos años un paciente cuya madre decía cosas como: cuando él tenía 6 meses yo le estaba dando el pecho y me mordió. Ahí yo me di cuenta de que había nacido para atacarme. Entonces pegué un grito y nunca más le di de mamar. Eso es violencia secundaria, es interpretar algo del otro y poniendo sobre eso no algo que pueda tener que ver con el otro, sino irrumpiendo en el otro con algo evidentemente de la propia historia, en este caso de la propia locura, de lo que fuera, digamos. Pero ella plantea como que eso es psicotizante. Eso es enloquecedor para alguien, si en realidad, yo les digo, con ese nene, por ahí mañana hablamos más, pero con ese nene yo he hecho cosas tales como, el nene dibujaba, hacía una rayita en el pizarrón y me miraba espantado y entraba así. A lo cual yo le decía, porque justamente son pacientes a los que mejor no interpretarles nada. Entonces yo le decía, qué linda rayita que hiciste. Que la rayita fuese una rayita. ¿Se entiende? Porque todo lo que él hacía, la madre lo interpretaba, lo sobreinterpretaba y a todo le ponía un cariz demoníaco, en realidad. El nene era una especie de mal venido al mundo y de seres terroríficos. Entonces había que devolverle todo el tiempo al nene el lugar de nene. Y de que lo que hacía eran cosas de nene, etcétera, etcétera. Sí, un vínculo muy perturbado, que es cierto que no es el que uno encuentra, yo no lo encontré nunca. Sí lo encontré en niños que venían diagnosticados como autistas, pero que estaban pésimamente diagnosticados, por esta gente que solo ve autistas y entonces diagnostica a todos como autistas, pero en niños que yo podría decir que se vienen estructurando al modo autista, nunca encontré una mamá así. Ni alguien de la familia así, digamos, una mamá, un papá, cualquiera que... Más bien con lo que me encontré fue con esto que uno podría pensar lo que dice Franz Tastin de
de un corte prematuro, pero más que nada pensándolo como, bueno, ella también habla de eso, como un corte prematuro, pero desde la posibilidad de la madre de ligarse al otro. O sea, con lo que me encontré muchas veces fue con niños que habían sido poco significados, no significados de una manera delirante, ¿se entiende? Sino al revés, no se les había otorgado sentido a lo que el niño producía. Pero por mamás y papás muchas veces, con un tinte más bien como muy depresivo, muy de encierro también ellos, pero les digo, a veces por cuestiones casuales, como, qué sé yo, una enfermedad de algún familiar o dificultades en la pareja o situaciones económicas terribles donde, qué sé yo, se quedaban sin ningún trabajo. Cuestiones en donde algo se había perdido en gente que tenía cierta tendencia a aislarse y a entrar en cuestiones como de mucha depresión. Entonces, bueno, una mamá directamente me dijo, cuando le pregunto por el embarazo, me dice, fue muy llorado. Nunca había escuchado yo eso, un embarazo muy llorado. Me dice, y los 2 primeros años de él, yo no me pude ocupar de él. Estuve muy ocupada, no es que no se ocupó, digamos, el niño fue creciendo, pero se entiende, no se pudo conectar. Y cuando me decía un embarazo muy llorado, me explicaba por qué había sido un embarazo muy llorado, muy angustiada ella. La otra mamá, el nene nació 7mesino en el extranjero, en otro país. Estaba la pareja, pero ella dice, yo me sentía absolutamente sola y no podía venir porque además, bueno, el niño tuvo que estar en incubadora, pero además, dice, no me lo dejaban traer hasta no sé qué momento. Dice, y yo estaba sola. El estar sola se refería a no estar sin su familia de origen, digamos, y por ahí esta cosa que pasa muchas veces, que las mujeres cuando tienen un hijo necesitan a su mamá, digamos, o alguien así muy... Bueno, y esta mujer no lo tuvo. Y ahí se había producido un quiebre en ella en donde, bueno, cuando logra recuperarse, y una mamá que después se conectaba muchísimo y que la verdad es que yo creo que lo re que te sacó adelante al niño, entre todos, digamos, pero ella aportó muchísimo. Además, esa sensación tengo yo. Una vez que puedo empezar a trabajar con, no sé si tuve suerte o qué, digamos, pero en general me ha pasado siempre que una vez que he empezado a trabajar con los padres y con el niño, son padres que se ponen en juego, digamos, como que se juegan por ese hijo, sobre todo en estos casos, digamos, y como que por ahí recaen en cosas de aislamiento o depresión por momentos, pero, y por ahí sí siento que los tengo que sostener mucho a ellos, pero a la vez como que están muy disponibles y que tienen muchas ganas de que las cosas vayan y todo esto, o sea, que tienen mucha disponibilidad. Por ejemplo, con la otra mamá, esta que decía que el niño había venido para atacarla, yo también sentía que la tenía que sostener, pero sostener como, digamos, para acotarle la locura, en realidad. ¿Se entiende? Que es muy distinto. En los otros casos, la sensación que tengo es que tengo que facilitarle el vínculo y ayudarlos. Bueno, no sé si te quedó claro lo de violencia primaria y secundaria. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Toma. Al principio tú has comentado de una figura que has comentado un poquito, pero que a mí me gustaría hacerla más presente aquí,
con estos niños autistas, nosotros que además de trabajar con ellos en grupo, tenemos grupos de familias también, es fundamental, cada vez me estoy dando más cuenta, la lógica que aplican las abuelas. Las abuelas son fundamentales. A ver, no solo porque traen y los padres reconocen que son sus manos y sus pies, que traen y llevan al niño a la terapia, que le ayudan mucho en casa, sino porque nos está pasando de casos como una niña que tenemos, que fue la abuela la que le decía a los padres, a esta niña le pasa algo, y cuando vino la niña con 2 años era tan evidente las cosas que tenía la niña, las dificultades, que era una niña bastante grave, y que era como que aparece la madre, la abuela al grupo de familia y dice, estoy muy enfadada con sus padres porque ellos antes decían que a la niña no le pasaba nada, cuando ahora han aterrizado y han visto, y después de unos meses han visto que lo mal que está la niña, ahora resulta que la han desahuciado. Es como que ya está, tenemos esto aquí, dice como si ya estuviera paralítica para toda la vida, y entonces yo estoy muy, muy enfadada con ellos porque digo que tienen que reaccionar, que no sé qué, y consiguió la abuela que volvieran los padres al grupo de familia, vaya. Y al padre le decíamos que va a haber hoy grupo, y se volvía hablándonos, bueno, nosotros allí le llamamos la malafolla granaína, pero con una mala sombra diciéndonos, estoy ocupado, tengo trabajo, no sé qué, y nosotros, bueno, vale, cuando podáis. Y volvió, y el caso de otra abuela, que la madre no estaba haciendo el duelo mientras todas las madres lloraban, y ya, wow, pues yo estoy bien, este es el niño que me ha tocado, no sé qué, y de pronto la abuela, entrar ese día al grupo, echarse a llorar, empezar a decir cómo se sentía ella, y entonces la madre de la niña, o sea, su hija, decir, mamá, lo siento, no sabía yo que tú estabas así de mal. Y a raíz de ahí, poder la madre empezar a verbalizar los sentimientos que tenía hacia lo que había representado que la niña tuviera autismo y todo eso, ¿no? O sea, quiero decir, hay una persona fundamental en estos vínculos entre los niños, los padres, que si el colegio, que si no sé qué, que son las abuelas, que están ahí poniendo lógica y están haciendo muchas veces que cosas que, como tú dices, familias que no se están estructurando bien acerca de lo que está pasando y que están ahí trabajando muchísimo, porque es que las ves agobiadas con los carritos, con el niño, y además encima poniendo una lógica que los padres muchas veces no pueden poner. Bueno, es cierto, Araceli, también es cierto que hay abuelas y abuelas, que ahí has tenido, digamos, ahí han tenido suerte. Yo creo que sí. A ver, hay una cuestión que es cierta, y es que yo estoy convencida, y mucho más desde que soy abuela, que el vínculo de los abuelos con los nietos es el vínculo menos ambivalente que existe. No sé si se acuerdan que Freud decía que el vínculo menos ambivalente era el de la madre con el hijo varón, que no era ambivalente, que era menos ambivalente que el de la madre con la hija mujer, en tanto, bueno, la hija mujer es espejo. Entonces, digamos, lo plantea como es el vínculo menos ambivalente. Pero yo creo que mucho menos ambivalente es el de los abuelos con los nietos, porque lo que se juega allí ya es algo muy diferente. Entonces, digamos, ni siquiera está la idea de hoy tengo que renunciar por este niño, ni se juega de la misma manera el narcisismo. O sea, es un vínculo, la verdad que es un vínculo ideal. Estoy encantada. Digamos, claro, pues además es un vínculo muy fácil, digamos. Pero creo que eso es cierto. Lo que pasa es que también hay veces en que los abuelos no se ponen en lugar de abuelos, que intentan sustituir a la madre o al padre. Yo creo que lo que es muy importante es, a ver, cuando uno dice la madre tal cosa, hay que pensar que no tiene por qué ser la madre la única, digamos. A ver, el padre también tiene función materna muchas veces. Una cosa que para mí es, y hay otros en la familia, que si una mujer está deprimida o está mal
o tiene por momentos delirios en relación a su hijo, puede haber otros que ayuden. Y en ese sentido es cierto que la abuela materna juega un lugar fundamental, porque es la que le puede devolver a su hija una mirada diferente en relación a ese niño o a esa niña. Y esto es importante. Una cosa que voy a retomar mañana, pero que yo estoy haciendo, primero yo escucho a las abuelas siempre que vienen, digamos, cuando me piden entrevistas o cosas así, les digo a los padres, pero digamos, yo escucho al que viene a hablar. Pero además, cuando yo digo que hago entrar a los niños acompañados a la consulta, una de las cosas que hago con estos niños, particularmente los que están muy desconectados y que no tienen conexión ni con la mamá, ni con el papá, ni con nadie muchas veces, lo que les planteo es que en la medida de lo posible con estos niñitos, que lo traigan 2 veces por semana. Porque en este momento pensar tratamientos de 4 o 5 veces es imposible, pero por lo menos que vengan 2 veces. En general, como desde los otros tratamientos le plantean 5 veces por semana y ir a la casa y qué sé yo, y la gente se siente mucho más invadida, aceptan las 2 veces por semana. Pero lo que pido es que uno de los días lo traiga la mamá y otro el papá, y que entren a la consulta. Y hago esto por un doble motivo. Uno, porque muchas veces si no la mamá carga como con toda la responsabilidad. Todo lo que le pasa a los hijos es por culpa de la madre. Digamos, más o menos es como que queda esto así. Y quiero como cambiar esto de lugar y entonces digo, bueno, que una vez sea la mamá y otra el papá. De paso no viene nada más que mal que el papá se involucre y que aporte y que vea qué es lo que pasa en el tratamiento, porque además los papás pueden tener otra mirada, pueden tener otro tipo de funcionamiento, tienen otro tipo de motricidad en general, pueden tener otro tipo de juegos, bueno, entonces vamos viendo. Pero además, porque aun cuando el papá no pueda venir, y entonces me planteé, no, la única que puede es la mamá, aún así, y bueno, yo tenga que aceptar eso porque es así, lo que yo ahí les digo es, bueno, pero el día que el papá pueda que venga. Lo que queda claro es que son ambos los que están en juego. O sea, que no es culpa de nadie, ni responsabilidad de uno solo, ni nada por el estilo, pero que además ambos tienen que ver y son responsables de ese niño, y ambos pueden ayudar, y ambos pueden estar ahí, digamos. Yo creo que eso es importante, y que es importante esto de esto que vos decías de las abuelas, yo por la abuela de una niña me enteré, cosa que los padres no me lo habían contado nunca, una niña que venía con tratamiento cognitivo. Esta que dice ahora, bueno, yo no soy tan buena en matemáticas, pero sí soy muy buena en lengua. Así, bueno, venía diagnosticada como autista. Y es una chiquita muy amorosa. Y un día la abuela, que a veces la trae, me dice, pensar que le estaban por sacar el certificado de discapacidad. Y yo no me hubiese enterado de eso, los padres jamás me lo contaron. Antes de verme a mí, los padres, digamos, desde el otro tratamiento le habían convencido de que tenía que sacar certificado de discapacidad. Y ahí tuve un apoyo total de los abuelos. La otra cosa que pasa, por lo menos allá, es que muchos niñitos, es cierto que son las abuelas las que dicen, hagan una consulta con un psicoanalista o con una psicoanalista. Pero esto porque el psicoanálisis está muy en la cultura y por ahí el pediatra o el neurólogo dijeron otra cosa. Y ahí yo tengo un montón de pacientes que son derivaciones de abuelas. Las abuelas les han dicho,
vayan a ver la Beatriz porque me han pescado por algún lado, o leído por algún lado, y digamos, pero porque está muy en la cultura, y la palabra en ese sentido de las abuelas se pudo contraponer a la palabra del médico. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Sí, a ver, yo te diría que todos los niños en este momento o se encierran o no te dejan ni respirar, digamos. Pero hay una cuestión muy social al respecto, de nuevo. Sí, a ver, hay niños a mí que me plantean en la consulta, sos la única adulta que juega conmigo. La demanda permanente y lo que es leído como demanda permanente tiene que ver con la desconexión de los otros. O una desconexión además tramposa, porque los adultos están muy desconectados, pero después le dan un lugar al niño en donde el niño puede decidir hasta las vacaciones por poco. Entonces hay una educación muy contradictoria ahí. Son pequeños adultos a los 5 años y por otro lado los padres están encerrados en sus propias cosas. Y por otro lado hay niños que me han dicho, sos la única adulta que no está mirando el celular cuando está conmigo. El celular es, bueno, es el móvil. Bueno, así, y yo me quedo, porque por supuesto yo no tengo el móvil en la sesión, lo tengo en otra habitación y no lo miro durante todo el tiempo de la consulta, digamos, no, obvio. Pero si estoy con el niño no voy a estar con el móvil. Pero lo plantean como... yo creo que por eso que hay una cuestión que tiene que ver con una exigencia social, inclusive, digamos, con una exigencia social que está generalizada. La gente supone, por ejemplo, que no puede dejar de contestar los WhatsApp en el momento en que los WhatsApp llegan. La gente supone que no puede dejar de enterarse de cosas. Yo digo, es como si todos fuésemos, no sé, qué sé yo, digamos, presidentes de los Estados Unidos, digamos, y entonces en cualquier momento se produce no sé qué, digamos, que el presidente ahora mejor ni hablar, digamos, pero digamos, con el espanto que... Pero bueno, pero sí está conectado a las redes sociales y eso lo sabe usar bien. Pero digamos, esta cuestión de estar como todo el tiempo atento, estamos tan conectados con todo, que nos desconectamos todo el tiempo. Y la otra cosa que sí he visto en relación a esto, ya me llegaron 2 pacientes que vienen con sospecha de Asperger. Ahora, ¿por qué sospecha de Asperger? Porque son niños que a los 3 años leen. O a los 4 años leen. ¿Y eso qué? Y que no juegan demasiado con otros niños. Eso no tiene nada que ver. Niños que se conectan fantástico con adultos, que viven en un mundo de adultos, y que, en un caso muy claramente, que ese sí empezó a leer a los 3 años, yo lo vi cuando tenía 4 y el niño leía. Cuando le pregunto si escribe, me dice que sí. Bueno, él me dice, si quieres te leo. Yo le dije que no hacía falta, que podíamos jugar. Pero después yo sí le pregunté si él sabía escribir y me dijo sí, y escribió como cualquier niño de 4 haciendo esto.
O sea, no sabe escribir, sí sabe leer. Y es cierto que lee cualquier cosa. Ahora, cuando yo hablo con los padres, quise desarmar la idea de niño genio, porque ya estaban con que si era Asperger o si había que mandarlo a una escuela de altas capacidades. Ninguna de las dos cosas. Entonces les dije que simplemente el niño había aprendido a hacer algo antes que los otros niños. Le digo, pero seguro que no se trepa a un árbol. Y debe haber niños de 4 que se trepan a un árbol. Y entonces se miran ellos, se ríen y dicen, bueno, en realidad mucho no lo llevamos al parque tampoco. Y nosotros no somos muy deportistas. Y en realidad nosotros leemos todo el día. Digo, bueno, entonces lo que está ubicado como objeto valioso en esa casa son los libros. Bueno, el niño tomó lo que para ustedes es valioso. Y seguramente un niño con un lenguaje increíble, buenísimo. Digo, tiene un vocabulario y un lenguaje que lo debe poner a distancia de los demás niños. Pero esto en 1 o 2 años se revierte porque los demás niños ya a los 6 años van a ir leyendo y ya van a tener más vocabulario. Y bueno, y ya está, y no necesitan ir a una escuela distinta y no tiene ningún problema. Simplemente aprendió algo antes y no aprendió otras cosas. Y ya va a ir aprendiendo las otras cosas o no, y digamos, pero no tienen por qué ser. Además fue gracioso porque ellos decían, no, él es así. Pero además el niño aprendió a leer cuando le estaba por nacer una hermanita. O sea, fue suficientemente inteligente como para decir, acá mejor que aparezca yo. Entonces, claro, pobre. Entonces, ahora, la hermanita, vinieron con la hermanita, porque es gente que vive muy lejos de Buenos Aires, entonces vinieron, hicieron toda una excursión, más o menos, digamos, para consultarme, porque estaban muy preocupados por el tema, me habló el pediatra, bueno. Y entonces ellos dicen, no, la nena es normal, no es, él siempre habló desde muy pequeño, pero la nena me saludó cuando entró y con 11 meses y me dijo hola. Con lo cual yo les dije, miren, esta nena va en la misma dirección, ustedes les deben hablar mucho, lo cual es fantástico. Estos niños ven que en esta casa el lenguaje está muy valorizado y hablan de pequeños y no pasa nada raro con eso. Bárbaro, eso les va a servir en la vida, leer les va a servir siempre, ojalá quieran los libros siempre, ya está, digamos. Pero traté de desarmar, por eso les dije, seguro que no se trepa a los árboles, porque, digamos, traté de desarmar esta idea de es un niño genio o es un niño raro. Y con otra niñita que sí está en tratamiento, porque esa sí aparecía con otro tipo de dificultades, pero también una niña que es increíble cómo asimila todo. Y es cierto, es una esponja, digamos, cosa... y además interesada por los conocimientos. Ahora, es clarísimo que el único vínculo que el papá puede tener con esta niña es enseñándole cosas y es cierto, le ha enseñado desde la rotación de los planetas hasta, digamos, todo. La niña tiene ahora, bueno, ahora entra en primero ya, cumplió ahora 6, pero... desde hace rato sabe cualquier cosa y esta sí lee y escribe desde hace rato. Y suma, resta, hace cualquier cosa. Pero yo creo que es el único vínculo que este papá puede tener con ella y es el modo de ella de hacerse amar por este papá y de mostrarle su amor. Con lo cual tampoco, digamos... además, si una niña que venía con dificultades en el vínculo con los otros niños, que muy rápidamente eso se pasó, les tenía miedo, tenía terror. En una familia que está todo el tiempo asustada con respecto al mundo. Es gente de una provincia que tuvieron por trabajo que ir a vivir a Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy grande, mucho más de gente que viene de un pueblito muy pequeñito. Y además, bueno, gente con sus propias dificultades para establecer lazos, y están aterrados. La madre no la lleva al parque sola. Digamos, todo el tiempo suponen que algo les puede pasar. Bueno, entonces no es raro que la niña
entrase en la escuela y estuviese aterrada todo el tiempo. Pero esto lo trabajamos con la niña y desapareció y se pudo conectar con otros niños. Y como ella dice, a mí me gustan los nenes que son tranquilos, que no pegan, que no gritan, porque ella es todo así, bueno. Pero fantástico, y se ha hecho de amigas y de amigos, o sea, primero no quería saber nada con los varones, ahora ya sí, porque me decía, son muy brutos los varones. Ahora ya dice, hay algunos que son buenos. Y entonces con eso sí, bueno, digamos, no es una nena que sea, ¿se entiende? Digamos, se le atribuyen justamente por niños que por diferentes motivos aprenden cosas más fácilmente, y que han desarrollado cierto tipo de capacidades, pero que no lo llevan ni a una escuela especial, no es una patología eso. Con esta niña lo problemático era el terror que tenía. Entiendo. Sí, pero hay que ver cómo lee el contexto. Pues yo diría, a ver, yo creo que si cualquiera piensa en los propios hijos, qué sé yo, no sé, digamos, uno de mis hijos dormía de bebé 7 horas seguidas y era súper tranqui. También fue el primero en una casa muy tranquila, yo no dejaba que nadie hiciera ruido cuando él dormía, todas esas cosas que uno hace con un primer hijo. Pero el más pequeño vivía despierto. Y es cierto que no daba tiempo a nada y todo lo demás, pero es como uno lo lea también, digamos, lo de alta demanda hay que ver qué es lo que se llama alta demanda y qué tiene que ver también con uno y la disponibilidad de uno y digamos, qué es lo que está pidiendo ese niño. No se lo puede poner todo en una misma bolsa y decir hay niños de alta demanda, el trastorno de alta demanda, qué sé yo, digamos. Los bebés son demandantes. Los bebés son muy demandantes, los niños son muy demandantes. Y además depende, qué sé yo, digamos, a ver, yo les decía, yo tengo una nieta de 6 años. Cuando está conmigo, yo no puedo hacer ninguna otra cosa más que estar con ella. Porque supone, está bien, yo no soy la madre, y no es que me ve todos los días, pero supone que yo estoy para estar con ella, para ninguna otra cosa. Entonces, lo que pretende es que me ocupe de ella, que hable con ella, que juegue con ella, que la lleve a pasear a ella, digamos. Está bien, pero también yo le planteé la cosa de alguna manera así. Digamos, no es que ella nació suponiendo que yo iba a hacer eso. ¿Se entiende? Digamos, se estableció un vínculo, son vínculos que uno establece. Se estableció un vínculo en el cual yo estuve disponible y estoy, digamos, cuando estoy con ella es cierto, digamos, estoy con ella. Y es más, a veces, aunque haya otra gente, ella es la persona privilegiada, digamos. Entonces, bueno, el lío va a ser cuando nazcan más nietos, digamos, pero por ahora que es la única, digo, tiene ese lugar. Ya está, digamos, pero son cosas que uno puede, digamos, que se establecen en un vínculo y que se ubican como si fueran solo de un niño. ¿Se entiende? Cuando son de ambos, cuando se dan en relaciones. Me parece que por ahí pasa la cosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo?
a ver, en otra época, te soy sincera, durante muchos años, yo atendía a los pacientes, suponía que no se podían tener menos de 3 sesiones semanales, y yo como paciente he tenido 4 y he tenido muchos pacientes de 4 y hasta de 5 sesiones semanales. En este momento, por lo menos en Argentina, eso es impensable. Y no solo por la cuestión económica. Los padres no tienen disponibilidad para traer a un niño tantas veces. Las sensaciones de que nunca hay, digamos, entonces uno con estos niños, con todos los niños que yo pienso que tienen muchas dificultades, sí insisto en que los traigan 2 veces por semana. Pero generalmente no logro más que eso. Y para eso lo tengo que plantear por ahí, digamos, ser flexible en horario, todas esas cosas, digamos, o sea, como para que sí puedan tener 2 sesiones semanales, porque sí me parece que es importante. Por ahí una sesión semanal se hace muy poco. En general trato de tener 2 sesiones semanales cuando son así chiquitos con los padres adentro del consultorio, o sea, dentro de la consulta, o el padre o la madre, digamos, que se vayan turnando, en lo posible uno un día y el otro día, y cada tanto entrevistas con ellos aparte. Pero muchas veces, por ejemplo, las entrevistas con ellos no son en otro día porque no pueden. No es, digamos, estamos igual. A ver, yo he llegado a la conclusión de que con los pacientes no es solo la frecuencia es importante, pero además es importante qué es lo que uno haga en el tiempo que tiene. Digamos, he aprendido que después de que, qué sé yo, años en donde me parecía que un paciente grave lo tenía que ver sí o sí 3 veces por semana, por lo menos, y bueno, ahora estoy trabajando 2 veces por semana y puedo trabajar igual. No sé si igual, pero puedo trabajar, digamos, y por ahí como yo ya entiendo más y sé más, entonces, digamos, puedo intervenir más desde un comienzo. Me parece que lo que pasa es que es mucho más exigente para uno este tipo de trabajo. O sea, en realidad, tener muchos menos pacientes, muchas más veces por semana, era mucho más fácil que esto que pasa ahora. Los pacientes neuróticos vienen todos 1 vez por semana. Y tener un paciente 1 vez por semana es tener 20.000 historias en la cabeza y el esfuerzo es mucho mayor para uno. Ahora, también es un esfuerzo mayor de pensar las intervenciones. Eso también es cierto. O sea, también hay un esfuerzo mayor, o sea, nos hemos tenido que poner a pensar mucho más, la exigencia es mucho mayor en todos los sentidos. Para nosotros, pero por ahí esto tenga también un aspecto bueno, que es esto de habernos obligado a pensar más. Y a no esperar algo así como, bueno, que el tiempo pase, como que bueno, que a lo largo de las sesiones se vayan dando las cosas, porque no tenemos a lo largo de las sesiones la posibilidad tenemos que intervenir ahí. Entonces, bueno, por eso tiene su aspecto más difícil, pero también tiene un aspecto positivo, creo, todo esto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, yo diría ahora sí, antes de quedarnos... Bueno, nos vemos mañana de nuevo.